Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un nuevo invitado, pero es un invitado muy especial. Un personaje que siempre se ha distinguido por su calidad humana, por su sentido de gente. Se fue de Portoviejo buscando nuevos amaneceres, pero no se olvida de Portoviejo. Es de aquellos portovejenses que se van y regresan con el mismo ánimo, con la misma alegría y con el mismo histrionismo con que se muestran siempre. Con ese patrón histriónico que llevan siempre consigo y con el cual es reconocido por sus familiares, por sus amigos, por conocidos y quienes sabemos que en él existe ese mundo mágico donde las artes escénicas son su pasión y son su vida. Me refiero al actor y director de teatro, el director de siempre. ¿Por qué no decir a uno de nuestros baluartes y representantes cultural del teatro en Manabí ante el país? En este sábado nos acompaña Vicente Orellana Cobeña para obsequiarnos recuerdos que guarda consigo y se mantienen frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Vicente Orellana Cobeña. Tu saludo inicial a San Gregorio Radio. Muchísimas gracias por la gentileza de vuestra atención. En realidad que estoy muy complacido porque es como retornar a mi terruño, a ese territorio que alguna vez no lo abandoné, pero sí me alejé. Y cuando hago la diferencia es porque siempre está en mi memoria Portoviejo, Manabí, y por lo tanto nunca lo he abandonado. Lo que sí es cierto es que en algún momento tomé distancias del territorio y esa territorialización que uno hace precisamente es la que duele con el tiempo, haberlo dejado establecido, trajinado, aprendido y luego en algún momento alejado es lo que sí me vuelve nostálgico, pero por eso muchísimas gracias por permitirme retornar. La academia evidentemente que está vinculada aquí con tu quehacer, Ramiro, y eso me alegra también porque yo creo que los actores o los gestores de las artes escénicas, como lo llamamos ahora, y ya en algún momento vamos a hablar aquello de si procede o no, somos gestores, necesitamos siempre estar de la mano vinculados con la academia, pues que he considerado en mis modestos estudios que una de las falencias grandes que han tenido o que hemos tenido los actores o los gestores de las artes de la representación es precisamente la no vinculación con la academia, ni siquiera una educación constante que hayamos tenido después del primer curso o del primer taller. Esto es entonces necesario y me alegra que también esté vinculada aquí a la academia a través tuyo. Así que bueno, además de mi saludo cordial y cariñoso, también anticipo la gentileza de vuestra atención a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, y estoy listo pues a vuestro entender y preguntas, mi querido Ramiro. Gracias, Vicente. Hablar con Vicente es hablar con una persona con la que se puede conversar en cualquier esquina, en cualquier lugar. Una persona que no tiene poses, ni hace distinción social al momento de un diálogo. Porque Vicente es el individuo que se formó en las calles de su ciudad.
Conoció de cerca y se crió en la humildad y en la sencillez de su familia. Conoció y disfrutó, como aún disfruta, de la riqueza espiritual de su gente, de su barriada, de su pueblo. Y todos estos sentimientos los llegó a volcar en el teatro. Un arte que cuando se abraza es difícil separarse de él. Se mete en las venas y se confunde con el torrente sanguíneo para recorrer todo camino y vivir este maravilloso arte. Pero Vicente, motivado por la rebeldía con que el espíritu juvenil se caracterizaba en esos tiempos, allá en los inicios del 60 y luego al comienzo de los 70, donde la figura y el pensamiento del Che Guevara, de Fidel Castro y de otros más estaban en la primera línea de combate contra la injusticia social. Era una juventud que buscaba emular esos pensamientos y acciones revolucionarias y querían a toda costa y de inmediato hacer la revolución para cambiar el mundo. Pero allí surgió una voz delicada pero firme, Vicente, la voz de tu amantísima madre, que en una frase te dibujó una realidad. Tu mamá lo dijo. Y así tú lo has manifestado y ha sido publicado en varios medios de información. Hijo, si quieres hacer la revolución, empieza por casa. Ponte a trabajar y ayuda a tus hermanas. ¿Cómo tomas o cómo ves ese pensamiento de tu madre transmitido en el tiempo ante tus quehaceres revolucionarios y artísticos, descuidándote de ese espacio tan hermoso y tan bello como es el hogar familiar y el sentimiento materno? Me has hecho respirar profundo, Ramiro, gracias. Mira, sí, en realidad nosotros los actores nos compenetramos de manera profunda con lo que hacemos. Recordemos que las artes escénicas no solamente son el teatro destinado a la interpretación de varios personajes en diferentes atmósferas, dentro del drama histórico, dentro de la comedia, la farsa, sino que también dentro de él, dentro de las artes escénicas están, y se las considera así por las artes escénicas, también está la música, también está la pintura, también está la danza. De tal manera que es un cúmulo integral el que nos absorbe cada vez que nos metemos a hacer teatro. Y eso fue lo que me ocurrió. Recién graduado del Colegio Olga Vallejo de Briones, recordando ahí a mis queridos profesores, Jacinto Burgos, entre otros, siempre me aconsejaban que tenía que estudiar contabilidad para tener medios económicos, que tenía que estudiar economía. Y de hecho, en efecto, y modestia aparte, fui uno de los mejores estudiantes en esa época cuando me gradué en el año 1973, Olga Vallejo de Briones, que era un colegio nocturno, que al inicio fue pagado, ¿no? Había que pagar una mensualidad y después alguna vez, tal como tú lo dijiste, ese pensamiento libertario, ese pensamiento revolucionario, ya venía desde esa época, al punto que desmejoramos la economía de los tutores de ese colegio porque lo que pedíamos era que deje de ser colegio privado para que se convierta en nacional y lo conseguimos. Y lo conseguimos, sí, después de que nos metieron 11 días preso. Y ahí es cuando mi madre yo ya empezaba a asistir a cursos, a talleres, no a la escuela de la que voy a hablar ahora en la Casa de la Cultura. Mi madre me dice, oye, si quieres ser revolucionario, pues empieza a hacer la revolución. Tú me has hecho llorar realmente. Empieza a hacer la revolución por la casa. Búscate un trabajo y para que ayudes a tus hermanas. Yo tenía 3 hermanas y yo el mayor de la casa. Entonces, ahí es cuando se producen estas reflexiones. Es posible que mi madre haya tenido razón, tanta razón, que cuando por segunda vez hacemos, digamos, por segunda vez el ejército, recuerden que teníamos dictaduras militares, ¿no? Desde el primero del 63 en adelante hasta el 66 y luego en el 72, que yo ya hacía teatro, hasta Iniciamos el con el 79. pentavirato militar que lo regía Castro de Gijón. Castro Gijón. Y Jacinto luego Castro. el del 72, cuando lo tumban a Velasco Ibarra, que es Rodríguez Lara, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empieza también estas jornadas revolucionarias de varios grupos que al tiempo que hacíamos, militábamos políticamente, también hacíamos arte, hacíamos cultura.
era una tendencia latinoamericana sustancialmente, ¿no? En Chile, pues en Bolivia, todo el Cono Sur y Ecuador, pues también, es decir, estábamos sometidos por dictaduras militares y no solamente eso, sometidos por una aberrante ignorancia. Mira que había en esa época, lo recuerdo clarito, 43% de nuestra población en Ecuador era analfabeta. Y yo recuerdo que entre las actividades teatrales, culturales en general, investigación del folclore, etcétera, íbamos a dar clases a alfabetizar a la chorrera, que es de ahí donde también conozco a dos compañeros que después logramos becarlos o enviarlos becados a la Unión Soviética. Y uno de esos compañeros me regala uno de sus trajes de caficultor, de agricultor, y es el que yo utilizo en mi primera obra de teatro, que se llama Los Náufragos, de José Martínez Quirol. Él, cuando publiqué hace unos días esa foto, él me dice, oye, esa es mi ropa, ahí está también en mi aporte. ¡Qué hermoso! Es cierto. Y yo, ¿cómo negarlo? ¿Cómo negarle esa ayuda si era recíproca? Yo había ido a la chorrera a enseñar y él participaba conmigo, dándome, ofreciéndome ese vestuario que yo no podía en ese momento ponerme a desbaratar mi única camisa o mi único pantalón, pues que ya estaba. Y así entonces este joven del barrio de San Pablo, una vez yo, graduado en el Colegio del Vallejo de Briones, va al primer curso de teatro que daban en la Casa de la Cultura. Esto fue ya en 1975. Ya ahí estaban en los estertores, en los finales, la Escuela de Arte Escénico, cuyos maestros inolvidables fueron Ecuador Solórzano, Manuel Andrade Ureta, que entre paréntesis veo que iniciaste ahí parafraseando cuáles serán mis amaneceres, dices tú, cuando yo decidí salir de Puerto Viejo a Guayaquil. Y claro, yo habiendo leído algo de Manuel Andrade en su propia librería, yo decía, ¿cuáles serán mis amaneceres? Y el hijo de él, Manuel Andrade Palma, me dice, oye, ese es un poema de mi papi. ¿Sí? Ya Bueno, vamos a hablar de esos de personajes. eso vamos a Hay hablar. noches que tú Y estás así mencionando, entonces ¿no? nace la primera obra. Mira tú, la primera obra se llama Los Náufragos, de José Martínez Quirolo, estrenada en el año 1975, junto con otra de Álvaro Sanfélix, que si mal no recuerdo se llama Las Ranas y el Mar. Efectivamente, Las Ranas y el Mar. Y ahí pues no puedo olvidar a Roberto Angelelli, un argentino, de entre los tres argentinos principales que salieron también pues precipitada carrera por los ataques de la dictadura, entraron a Perú, luego a Ecuador. Uno de ellos se quedó en Manabí, otros en Quito y otro en Guayaquil con el grupo Juglar. Acá en el año 75... Ese es un campo y los personajes que los vamos a tocar después de breves Claro. momentos para seguir un ordenamiento y que nos permita apreciar tus criterios acerca de cómo se desarrolló, cómo fue formando formándose el teatro en Manabí, especialmente en Puerto Viejo. Que en las fotos que vemos como ese teatro empieza a cimentarse, a fundamentarse en las veladas literarias, en las veladas culturales, en las veladas que se hacían en los tabladillos de los colegios, especialmente en el Olmedo y luego en la Escuela 24 de Mayo. Ese es un campo que se va desarrollando poco a poco. Pero vamos siguiendo ese ordenamiento para podernos encuadrar en la temática hacia hasta dónde queremos llegar. Porque hablar contigo es hablar mucho tiempo. Y este programa no se va a quedar trunco porque vamos a tener que hacer otro programa según estoy viendo. Porque el campo en el que incursiones, en el que has incursionado, encierra mucho a historia. No solamente es parte de tu vida, sino parte de la historia del quehacer cultural de Puerto Viejo. En el campo, no solo el teatro, sino las artes escénicas. Y como tú dices, comprenden muchos campos, ¿no? Vicente, Puerto Viejo ha sido una ciudad donde la música y las artes han sido parte de nuestra vida cotidiana. Familias enteras se han distinguido y se distinguen por ese amor que sienten hacia el arte. Este es el caso, por ejemplo, de la familia de don Evaristo Mendoza. ¿Te acuerdas de don Evaristo, aquel músico grandioso y también sus hijos, su esposa? Todos participaron en el quehacer cultural musical. Sopita de queso, le decíamos cariñosamente. De la familia Hernández, de la familia Bermúdez, los Bermúdez Brito.
está Eduardo Brito Mieles, están los Marcos y Danilo Bermúdez Brito. Pero más por el caso que nos ocupa, mencionemos a la familia Macías Parrales. Esa familia es de este recordado y querido y respetado amigo nuestro, don Elmo Macías Parrales, el papá de Fernando Macías, nuestro buen amigo. Una familia que se distinguió por haber sido los iniciadores del radioteatro en Portoviejo, allí en la frecuencia de La Voz de Manabí, allá por la década del 40, inicios 44, 45. Una familia que se distinguió y se ha distinguido en las artes escénicas, en la que tenemos al mismo Elmo Macías, papá de Fernando, como uno de los magníficos declamadores en Portoviejo, en Manabí. Una primera voz que hacía maravillosamente en sus declamaciones. Y también tenemos a la hermana de él, a doña Magda, que no solo paseó su arte por Manabí, por el Ecuador, sino que también brilló allá en los tabladillos de Venezuela, en el arte teatral de Venezuela. Ese es el grupo de teatro, ese es el grupo de la familia Macías Parrales que distinguió a Portoviejo, que distinguió a Manabí en este arte y que tal vez fueron uno de los impulsores principales para la existencia del teatro más adelante, Vicente. ¿Qué criterios te merece ello? Bueno, lo primero que se viene a mi memoria es que las motivaciones reales para que yo incursione en el teatro es precisamente esos sonidos que producían imágenes, llamémosle así, en realidad que es así. Me refiero al radioteatro. Es decir, cuando tú te encontrabas, y no solamente en La Voz de Manabí, con don Elmo, sus hermanos, después en Radio Cenit, ellos mismos, yo escuchaba en esas radios y en otras, como por ejemplo toda la ciudadanía manabita debe escuchar también, debe recordar Chucho el Roto, por ejemplo, ¿no? En la que claro, los sonidos que se producían inmediatamente hacían que el radioescucha genere una imagen, cosa que se ha perdido ahora. Es decir, que era tan dinámico, tan interactivo el radioteatro, que ese radioescucha que estaba al otro lado, no es que estaba cruzado de brazos solamente deleitándose, sino que ejercitaba su mente, ejercitaba su creatividad, ¿no? Para en ese momento estar de manera activo, cuasi viendo, ni siquiera imaginándose, veía cómo el galán en un caballo, en el sonido que se producía, mientras al otro lado estaba un hombre que no era guapo y que a lo mejor era exactamente yo, pero que decía, aquí estoy, María Julia, para decirte que te quiero. Con esa voz brillante atraía a todos los radioescuchas y la gente, a lo mejor las chicas estaban mirando que ese, como lo decía el narrador, porque Juan Carlos tenía apenas 25 años, ojos verdes, rubio, alto, 1,90, y era el hijo del hacendado. Por esa razón, Carmen lo miraba con atracción, mientras que Carla Julia lo miraba con odio porque ella había sentido el rechazo de su padre pegándole, porque era trabajador. Entonces la gente decía, pues, ay, pero entonces este chico es guapo, pero es prepotente. Y aquí está entonces el típico, la típica familia dominante, el terrateniente. Oye, sacaba conclusiones. Desde ahí, en ese momento, empieza a surgir el famoso, ahora ya se lo estudia a profundidad en las artes escénicas, pero el famoso concepto de el espectador que empezaba a pensar. Espectador emblemático, que claro, ¿cuál espectador? Pero si era radio escucha, bueno, sí, exactamente, pero era activo, no era pasivo. Entonces luego hubo también ¿qué te digo? El ejemplo de este grupo afamado de Humberto Solórzano, ¿no? No de Ecuador, ya vamos a hablar de Ecuador, me imagino también, de Humberto Solórzano que
precisamente en una de estas casas donde se reunían el abuelo de Fernando Macías, ahí se crea el grupo Joaquín Gallegos Gallegos Lara. Lara. Grupo Gallegos Lara, perfecto. Con Humberto Solórzano, que lo tenemos en esta foto, y que lo vemos allí con una de las obras magistrales que interpretaron ese grupo y que lo paseó y fue un éxito en primera línea. Pero antes de eso, Vicente, veamos de que ese radioteatro con que se inicia la familia Macías Parrales, que tuvo, que pegó en la gente y se quedó grabado en la gente, también motivó a la participación y a la existencia también en la radio, a que los periodistas de la radio, Voz de Costa Azul, la Voz del Volante, no sé en quiénes ellos, empezaran a dramatizar las noticias tomando como ejemplo el radioteatro que habían iniciado ellos. Un radioteatro en el que también encontramos participando Eduardo Brito Mieles en su momento, que empezamos a ver cuánta gente desfila por allí y aparecen también esos dramatizadores de la noticia que son los periodistas de los primeros años de la década del 60 y entre los que llega a formarse Manuel Espinales Vinces, que es el conocido, querido y recordado, ya fallecido, Patricio de Maconta. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que a eso me refiero, que esas fueron mis verdaderas escuelas antes de que yo pisara la Escuela de Artes Escénicos de la Casa de la Cultura, antes de que yo haga mis primeros talleres y mis primeros cursos y antes que me vaya a Quito becado a una formación más completa. Esas fueron mis motivaciones, mis estímulos. ¿Cómo no recordar a don Patricio Maconta como cuando empezaba con su guitarra, que además era músico, esa canción, ese estribillo que decía, por esta puerta me voy, por la otra doy la vuelta, la muchacha que me quiera, que me tenga la puerta abierta, yo ya me voy de aquí. Oiga, esa sí que era, pero la gente se paraba, diles, ¿quién escuchar? En esa época había los radios portátiles, no necesitabas estar en la casa, ya habían los radios a pilas portátiles. Y de tal manera que eso fue lo que yo decía, pero ¿cómo lo hará? Qué divino. Hasta que un día en Radio Costa Azul me invitaron para que hable ya de teatro. Y ahí pude conocer, ya no a don Patricio de Maconta, él seguía por supuesto, pero conocí a un caballero que hacía de sacerdote y también de monaguillo al mismo tiempo. Es decir, el mismo locutor. ¿Ya? El mismo locutor hacía de... Dimas Márquez Plaza. Ay, el monje y su sacristán. Exactamente. Pero entonces tú sabes lo que significa eso, que yo lo esté mirando. Además, era muy cariñoso, un hombre de buena presencia. Vecino de barriada en la calle Espejo. Imagina. Y entonces, cuando llegué ahí, yo pensé, bueno, un locutor afamado y que hace esto, me iba a tratar pues un poquito con distancia. Hombre lleno de cariño, que le gustaba enseñar, y yo que un poco más que quería una servilleta, pues porque ya estaba babeando de la admiración, encontrarme con un personaje de esa naturaleza, maravilloso. Ojo, que lo hacía. No sé, te hago un comentario breve al respecto de Dimas Márquez Plaza, que hacían las buenas tertulias en amanecidas permanentes allí en la esquina de los aguados de gallina del camarada Carlos Lenin Moreira. Allí se amanecía con Carlos Palacios Sánchez, Dimas Márquez y el camarada Moreira, acompañándole allí permanentemente, y era una riqueza de contenidos que se vertían en esas noches. Se amanecían. Oye, aclárame, ¿es Dimas Márquez de La Plata? ¿Así es? Dimas Márquez Plaza. Ah, Plaza, allá. Yo dudé, pensé que era de La Plata. Pero mi padre decía, es que lo que me estás diciendo es que me lo estás comunicando o me lo estás recordando. Es que yo lo viví, porque tú sabes la camaradería que había con el camarada precisamente Moreira, Lenin Moreira. Es que era el alcahuete de todas sus artes, porque ustedes también llegaban allí y él también alimentaba ese arte, apoyaba. Así es. Debo decirte que la papayita sexy se ensaya, cada día yo escribía algo, ¿no? Y como los poetas así cuando se van a los cafetines y miraba algo y ahí te inspiraba. Entonces yo iba ahí y entonces por ahí pasaba alguna vez un personaje
que yo lo trataba con cariño, con respeto, que le decían, tenía el sobrenombre de un dulce pionono, Yo no. la pionono. Sí, entonces, la gente se reía, pero yo un día lo senté a conversar, ¿ya? A conversar conmigo, cariñoso, aparte de comprarle, porque igual trabajadora, ese hombre, ese chico vendía, de eso vivía. Y ahí pude sacarle algunos gags, algún comportamiento de ese personaje que yo hacía la papayita sexy. Y como tú dices, eso lo vamos a hablar después. Pero eso era ese espacio de Lenny Moreira con los aguados de gallina, lo que nos permitía escuchar. Porque, ojo, no es que yo estaba en la mesa, estos caballeros que mencionaba, no es que porque yo sea más jovencito, sino que siempre había ese respeto, ¿no? O sea, uno guardaba distancia. Son los señores de más conocimiento, de más saber, de más conocimiento, y estaban en una mesa. Nosotros escuchábamos ahí, pero aprendíamos. ¿Eh? Aprendíamos. Y como tú dices, Lenny Moreira era un alcahuete nuestro, no solamente en el arte, en la política también. Bueno, eso fue constante y fue permanente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio, Cita con la Memoria, este programa que nos recrea, retrotrayéndonos el tiempo para recordar todas estas historias que forjaron la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Esto es Cita con la Memoria, bajo la dirección de Ramiro Molina Cedeño, y en esta mañana con este invitado tan especial. Es uno de los que fomentó el teatro, que llevó al teatro a dimensiones nacionales en sus primeros momentos. Es con Vicente Orellana Cobeña. Vicente, la existencia de la Casa de la Cultura fue fundamental para el desarrollo cultural de Manabí. Lástima que esta institución pasara a ser la casa después de unos pocos que buscaron y siguen buscando fines personales. Aún recuerdo aquellos personajes en la Casa de la Cultura en esas décadas del 40, 50 y 60 que ayudaron muchísimo a desarrollarse en este proceso cultural a la provincia. A mucha gente, a muchos actores, a muchos músicos, a muchos artistas, a muchos intelectuales. Entre ellos mencionemos a unos pocos de ellos rápidamente. Macario Gutiérrez Solórzano, que se inauguró como presidente de esta institución. A Manuel Andrea Ureta, nuestro gran pintor, nuestro gran poeta. Cicerón Robles Velázquez, entre muchos más. ¿Cuántos más no estuvieron puestos y listos para aportar con su trabajo a esta noble tarea de desarrollar culturalmente a Manabí? Para cobijar a tantos artistas en esta institución, a muchos intelectuales que ansiaban exponer su arte, exponer sus pensamientos, exponer sus ideas ante un foro abierto y exclusivo. Es en esta institución, Vicente, donde se perfila un nuevo mañana para las artes escénicas, para la existencia del teatro. Un teatro que es soñado y ambicionado por don Ecuador Solórzano Rodríguez, al que tú antes te referías. Un Ecuador Solórzano que empieza a fomentar el campo del teatro desde los años 42 con esas sabatinas teatrales que hacía en el Colegio Olmedo y de las que pocos recuerdos quedan, pocas fotografías son las que existen, y que luego procedió en la Casa de la Cultura a fomentar y a desarrollar la existencia de la Escuela de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura. ¿Qué recuerdos te traen estos personajes que tal vez sirvieron y fueron para ti el punto de apoyo, como antes lo mencionaba? Fueron parte de tu inspiración para incursionar con más ahínco, con más fuerza en el teatro. Ecuador Solórzano Rodríguez, Manuel Andrade Ureta y Roberto Angelelli, aquel argentino que tuvo tantos contratiempos y finalmente nos abandonó. Nos abandonó físicamente, por supuesto. Sí, así es. En paz descanse. Mira, en realidad todos ellos forman parte de este engranaje, de esta rueca cultural motivadora. Sin embargo, debemos recordar que la Casa de la Cultura en el año 75, recién prácticamente creada, dado que, o sea, muy frescos en cuanto a creación, dado que, si bien es cierto, antes teníamos una Casa de la Cultura, pues no todas las provincias tenían los núcleos. Y hubo que hacer una especie de revolución, una arremetida sánsica a estos cortacabezas intelectuales
muy revolucionarios, vanguardistas, en 1966, que fue cuando se toma la Casa de la Cultura, ¿no? En Quito. Ya vamos a hablar de ese movimiento Ya. sánsito que Bueno, también fue parte de tu punto de claro, partida. Veamos correcto. entonces en este momento ese espacio con el que prácticamente tú empiezas a leccionarte y empiezas a incursionar en el teatro, con ese teatro de la Casa de la Cultura, que llega a funcionar desde fines de los 50 y aparece ya en el 70 fortalecido, que se crea en la Casa de la Cultura, pero recibe también apoyo económico de la Universidad Técnica de Manabí y que por ello se llegó a conocer como el teatro universitario, pensando de que era de allá porque recibía apoyo, pero era realmente de la Casa de la Cultura. Y fueron estos personajes como Ecuador Solórzano Rodríguez, como Manuel Andrade Ureta, ya que aportaron y apoyaron mucho para que existiera esta escuela de artes escénicas allí en la Casa de la Cultura, que fueron fundamental para el desarrollo del teatro. Sí, en efecto, por ejemplo, cuando la gente a nosotros nos pregunta, oye, ¿qué te enseñaban para empezar en la Casa de la Cultura en teatro? A ver, espera, un momentito. En la Escuela de Artes Escénicas no solamente enseñan teatro. Tuvimos un profesor como el que tú mencionas, Manuel Andrade Ureta, que era un pintor, aparte de ser poeta, era un pintor muy, muy afamado. Y esa maestría de él era la que trasladaba, adaptaba a las escenografías, a los decorados que nosotros, los que nos estábamos formando, debíamos concebir, aprender y concebir para cada atmósfera teatral, para cada historia. De tal manera que eso para nosotros fue determinante. Recordemos que todavía las estructuras teatrales nacionales no eran pues empresas, no había una estructura organizacional en la que haya pues un manejo contable, administrativo, financiero de cada empresa. No, eran grupos que se formaban y que con lo mucho que se avanzaba era en el concepto de la cooperativa, es decir, un reparto cuasi equitativo. Y esto significaba que teníamos que aprender a hacer de todo. Por eso, cuando nos enseñaban pintura, no era pues solamente para complacernos nosotros desde el punto de vista del arte, de la creatividad, sino que porque era necesario, porque los actores armábamos desde el escenario, haciendo la tarima, ¿no? Haciendo la escenografía, haciendo los decorados, haciendo el vestuario, pasando por hacer el libreto, interpretarlo y hacer la difusión. Y después vamos a hablar de eso porque en esa época había que hacer con estiletes y una matriz, la publicidad, hasta que llegó pues en algún momento pues empresas como la Imprenta Ramírez, que nos dio pues mucho apoyo también. Y antes de eso, tú mencionaste Radio Costa Sur, qué maravilla ese caballero que era el dueño de esa radio, cómo empujaba el teatro, las artes en general. Y bien, entonces ahí junto con Manuel Andrade, Ureta, estaba también, eso sí era un personaje en realidad, que lo sabía todo. No solamente las artes, digamos el teatro, el drama que nos enseñaba a actuar, que era Ecuador Solórzano. Un profesor del Colegio Olmedo, pero que lo sabía todo. Es estos de esos hombres virtuosos que nacen uno en cada siglo. Acá en Manabí teníamos a Ecuador muy exigente. ¿Eh? Aquí lo vemos en esta foto actuando. Está con frac. No sé la obra, pero es un testimonio esta fotografía. Continúa, Vicente. Disculpa que te haya interrumpido. Sí, no, ¿cómo no? Sí, no, encantado. De eso se trata, graficarlo. Déjame abrir un poquito más. Esta es, sí, con Ecuador Solórzano. Y como te digo, ahí estaba una escuela fortaleciéndose minuto a minuto. Pero ¿qué ocurrió? Que penosamente, ya aquí viene el tema político, los diversos directivos que llegaban a la Casa de la Cultura no compartían todos este tipo de actividad, porque recuerda, todavía habían intelectuales que andaban con un libro en el sobaco, le llamábamos nosotros sobacos ilustrados,
y que si ellos aplaudían y estaban en primera fila, ellos creían que el resto también debía aplaudir. Entonces, unos inclusive se creían poetas, pero penosamente ellos no entendían este tipo de teatro. Es Ese es decir, ese es el espacio al que tú siempre has querido remitirte y sobre el que quieres explayarte mucho más. Es esa influencia que recibiste, que tu trabajo recibió de ese movimiento sánsico que empezó a desplegarse en toda América a partir de los años 60. Fue un movimiento que despertó furor en América porque realmente se contraponía a todo ese mundo intelectual neoclásico, rígido, formalista y cosas así, y no daba espacio a la libertad del pensamiento, a la libertad del arte, como se venía ya desarrollando y se venía fomentando en esos tiempos. Acá en el Ecuador, ese movimiento sánsico, que fue un movimiento de ruptura, se reflejó en intelectuales de nuestro mundo cultural, en la poesía, en la literatura, en la dramaturgia. Allí tú mencionabas, por ejemplo, a Ulises Estrella en algún momento, a Agustín Cueva Tamariz, de un pensamiento muy amplio, muy profundo, muy humano. En la poesía, Euler Granda con una poesía social, con una poesía romántica, con una poesía erótica, pero también trasluciendo ese mundo mágico en el que se desarrollaba ya para esos tiempos. Un Euler Granda que terminó sus días acompañado de su compañera de vida, con la poetisa también Jimena Mendoza Párraga. Es ¿y qué con me todos dices de ellos, Hernán y Rodríguez también Castelo mencionas también? en alguno de tus escritos y recuerdos mencionas a Hernán Rodríguez Castelo, con quien dices que partiste en momentos, en talleres, y que también acá en Puerto Viejo tuvimos la oportunidad de tenerlo en Diálogos Culturales, un programa cultural que teníamos en la Casa de la Cultura con Alfredo Cedeño Delgado, ese requerido y recordado amigo intelectual que falleció muy tempranamente y que mucho prometía. Es todos ellos que lideran ese movimiento sánsico, que lideran ese nuevo pensamiento que se gestaba, pero que también recibiste un apoyo considerable al emerger esa nueva generación de intelectuales, de poetas, de escritores, de artistas de todo tipo, y que encuentran un asidero, encuentran un espacio en la Flor de Septiembre. Aquel movimiento que lideró en el Colegio Olmedo, conjuntamente con un grupo de jóvenes intelectuales, el querido y recordado Horacio Hidrobo Peña-Herrera. A ese movimiento y a ese espacio al que te refieres y te quieres remitir, Vicente. Cierto es. Ahí, por suerte, ya en ese momento, en este espacio, luego de esos conflictos en los que prácticamente nos tiraron abajo la Escuela de Artes Escénicas y solamente nos quedamos con un taller de teatro, y nos quedamos los más valientes, así por decirlo algo, los que soportábamos más el hambre y los que soportábamos un poco más las agresiones, porque llegó en un momento en que cuando nosotros estábamos haciendo los ensayos, con el aval y el auspicio de Horacio Hidrobo Peña-Herrera, antes de él, un poquito también de tiempo nos apoyó el doctor Amén Palma, y por supuesto, como siempre, Elmo Macías, que ya después voy a decir que para mí fue el que permitió un cambio sustancial en mi vida teatral profesional. Y entonces, ahí es cuando nosotros ya decidimos hacer un teatro tipo taller moderno, considerando que teníamos que crear un público emancipado. Hoy ya eso es una teoría, el famoso público emancipado, y creíamos también en su momento que más allá del arte, de lo estético, debía llevar un mensaje. Hubo exageraciones y ya la vamos a hablar después. Entonces, ahí es cuando Horacio Hidrobo, empujando aquello, con el impulso también pues, de la Universidad Técnica de Manabí, y ya para ese momento con Roberto Angelelli, después voy a contar una anécdota maravillosa, Roberto Angelelli, y ocurre que
sí nos dio la oportunidad ya este momento luego de las agresiones que inclusive cuando estábamos ensayando decían, ¡ay, son marihuaneros! Y claro, lo que pasa es que nos veían haciendo ejercicios de concentración, de respiración diafragmática, de poder mental, de abstracción de los sonidos para concentrarnos en el personaje, cámara negra, todo cerrado, y cuando paseaban por ahí con su librito debajo del brazo, decían, uy, estos marihuaneros, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué les permiten que estén aquí en la Casa de la Cultura? Y finalmente logramos superar esos prejuicios y consideramos que es parte de un proceso. Yo en ningún momento, o sea, nunca quisiera mencionar un nombre de estas personas que nos vieron de esa manera, porque debo asegurar lo que éramos gente sana. O sea, un Nelo Coveña, un chico de apellido Prías, Clever Prías, un chico cedeño, Carlín Cedeño, gente sanísima, por Dios. Después también contaré otras historias cuando alguna vez uno de estos niños dice, ¿y nos podemos tomar un traguito para los nervios? ¿Qué traguito? Ah, recuerda que los directores éramos medios dictadores. ¿Qué traguito ni qué traguito? Que para eso se les ha enseñado a ustedes los ejercicios de concentración, de respiración diafragmática, ¿ah? Para que en todo momento estén pensando en su personaje. Y aquí no te necesitan ninguna clase de estímulo, y menos droga, pues, ¿no? Entonces, logramos que esta gente sana hagan ese montaje de la obra que inicié comentándote, creo ya, la de José Martínez Queirolo en el año 1975, que se llama Los Náufragos. Y acto seguido, una obra de Álvaro Sanfélix, quiteño, radicado mucho tiempo en Guayaquil, que se llama Las ranas y el mar. Maravillosas obras, con una ruta por todo Manabí. Las giras eran constantes, seguidas, repetíamos, porque habíamos despertado un gran interés con el teatro popular, el teatro de barrio, y ya estaba también presentándose también una modalidad que era el famoso teatro de creación colectiva, en la que, como vemos, hemos mencionado, y todo el mundo menciona, al grande, es cierto, con dimensiones internacionales, José Martínez Quirolo, el gran dramaturgo del Ecuador. Pero ¿y el resto? Es que fuimos pocos, y yo también me incluyo como dramaturgo, fuimos pocos, y pocos por producción y pocos por conocidos, no así Martínez Quirolo. Y entonces eso era latinoamericano. No había grandes o bastantes o muchos dramaturgos y por lo tanto le faltaba eso al teatro. No puede haber teatro sin libreto, sin dramaturgia. Entonces nace la creación colectiva, que es Alejandro Buenaventura, el que lo crea, un colombiano, y que dice, a ver, tú le vas a enseñar al obrero portovejense, al campesino que vino de Santana y se radicó en Portoviejo, en Manta, le vas a enseñar cómo se siembra la tierra, cuáles son los problemas que tiene con su patrón, cuáles son las dificultades que tiene para llevar la educación y la salud a su casa si no hay hospital en Jipiapa. En esa época no había hospital en Jipiapa. Entonces, ahí es cuando se llaman a estos grupos y se va creando colectivamente las historias. Y cada quien contaba su historia y nacía el personaje junto con la historia. Por eso que te digo, ahí nace uno de creación colectiva, también que se hizo en Jipiapa, que fue La Maceta. Mira tú los nombres que le ponía yo. El grupo La Maceta. La Maceta, que cuando acá en Guayaquil alguna vez me referí a que con ese instrumento, con esa herramienta, las mujeres lavan en los ríos la ropa, se me burlaron. Y tuve que también, pues, enseñarles qué es la maceta, ¿no? Una maceta que permitía no solamente golpear la ropa para sacar el mugre, sino también cuando se ofrecía la oportunidad, golpear la cabeza a alguien para guardar el respeto y la compostura. No me tocó a mí eso. Estamos transmitiendo en Citas con la Memoria desde San Gregorio Radio, bajo la conducción de quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, y con este invitado especialísimo que tenemos en este sábado, Vicente Orellana Coveña. No vamos a tener mucho tiempo, nos quedan pocos minutos, Vicente, escasamente unos 10, 12 minutos para poder cubrir el espacio con que San Gregorio Radio nos obsequia en este diálogo, en esta charla tan amena, en este espacio que realmente dan ganas de continuar conversando y estando contigo para poder recordar tantas cosas y también aportar a que estas memorias no se pierdan.
la UNESCO te brindó la oportunidad de profesionalizarte en el teatro. Indudablemente que apoyado desde la casa de la cultura como esencia matriz de nuestra historia. Una beca que te llevó a Quito. Fuiste con otro de los grandes maestros que tú ya mencionaste, Manavita, Hermes Coveña, cariñosamente que lo conocemos desde siempre como Nelo Coveña o Nelito Coveña. Esa preparación que tuvieron ustedes en Quito y que fue de objeto también de reconocimiento de la UNESCO para ustedes dos como manavitas, por lo alto que llegaron a escalar y llegaron a prepararse en esos talleres internacionales que hicieron, porque fueron todos pocos los escogidos a nivel nacional. Allí ustedes prácticamente sentaron las bases para profesionalizarse en el campo del teatro. Sentaron las bases para poder impulsar el teatro ante el pueblo, llevar esta cultura teatral al pueblo en base al teatro barrial. Un teatro barrial que tanta falta hace actualmente, ayudando y también ayudaron a crear y a fortalecer a grupos musicales folclóricos de los que tú formaste parte e impulsaste uno de ellos, como el Víctor Jara. Gente muy talentosa, grupos que lamentablemente no llegaron a dimensionarse, no llegaron a rebasar las fronteras locales, porque sí lo merecían y tenían mucho arte para ello. Cuéntanos de esta experiencia, Vicente, porque casi que te puedo pedir y quisiera obligarte a que tengamos un segundo encuentro porque nos quedamos muy cortos. Recién empezamos y realmente no entramos en materia. Cuéntanos de la experiencia allá en Quito con la UNESCO, ese taller en el que te profesionalizaste y con el que llegaste con todo ese mundo de experiencia acá a realizar ese trabajo en el pueblo. Es cierto, fue en la UNESCO en Quito, año 1976, becado por la Casa de la Cultura. Y como te dije al inicio, voy a esperar un momentito para mencionar quién fue el que impulsó que Hermes Coveña y Vicente Orellana vayan a Quito. No hubiera existido mi presencia en la UNESCO si no hubiera existido Elmo Macías. Elmo Macías, como un amante del teatro y como estaba siempre en la Casa de la Cultura porque era el secretario general, ¿no?, de toda la gestión administrativa, cultural de la Casa de la Cultura, en un gran periodo, él iba a los ensayos que nosotros hacíamos. Yo lo veía entre telones, que él miraba y dijo, bueno, está en su derecho, pues es el que administra aquí en la Casa de la Cultura. Y ocurre que él era escogiendo los que consideraba que eran los necesarios o tenían el valor o los méritos para ir para allá. Elmo, públicamente mi abrazo para la familia Macías, para Fernando. Si no hubiera sido por Elmo, yo no hubiese estado allá. Me tenía mucho aprecio, como yo le tuve a él, mucho cariño, mucho respeto. Entonces en Quito, durante 8 meses, estuvimos allá becados, y becados significa porque había una asignación presupuestaria mensual, con varios cuadros internacionales, Delfor Peralta, entre ellos un afamado teatrista argentino radicado ya años en la UNESCO, un caballero que nos daba dirección escénica. Lo mismo estaba un francés que nos daba la parte escenográfica, la parte musical con un profesor de Loja, director de la orquesta famosa de Loja, ay, qué memoria, nos daba iniciación musical. Había artes, el tema de la expresión corporal, Wilson Pico, afamado, vive aún, extraordinario Wilson Pico, y luego de la expresión corporal, otra técnica para la formación corporal del individuo, del actor, estaba Haikido, que había sido reemplazada en vez de esgrima. Esgrima se enseñaba antes en el teatro clásico, en el teatro que hicimos con Ecuador Solórzano. Ahí se enseñaba esgrima, pues porque permitía plasticidad, permitía saber caer en la escena, etc. Acción, reacción.
era lo que permitían estas artes, en esta ocasión, artes marciales, el Haikido. Con esa foto yo regreso, un pequeño paréntesis, regreso y se la muestro al compañero Castro, campeón nacional de karate. Y en esa época, muy jovencito él, pero ya era campeón, me dice: Vicente, qué bien que levantas la pierna, pero así cualquiera la puede hacer. Yo le mostré la foto. Tienes que también el torso y tu cabeza estar elevada, porque si es así, entonces, claro, tú pones la cabeza acá en el suelo y levantas la pierna hacia arriba. Este hombre, a partir de ese momento, me dio una cátedra casi mayor a la que me habían dado en Quito. Pero es que era un campeón, ¿eh? Era un campeón el que me estaba dando. Entonces, mira tú cómo la participación, el manabitismo funcionan, ¿no? El regalo cariñoso, sin egoísmos. Y ya una vez que con todos estos profesores nosotros montamos algunas obras, tuvimos la suerte también de inaugurar el Teatro Prometeo. ¿Ya? Nosotros inauguramos el Teatro Prometeo en la Casa de la Cultura frente al Parque El Ejido, ahí que es una concha acústica, el primer teatro que hubo, el teatro circular, no giratorio, circular, sí bien digo circular, ¿no? Es una réplica del teatro romano, pero pequeño. Una vez que hicimos nuestras muestras con Nelo Coveña, regresamos, y cada uno de los 30 participantes, regresamos, bien tú lo dices, tuvimos la suerte, nos honraron con una mención por haber sido los mejores participando en ese seminario. Entonces vinimos con un título que la UNESCO lo había concebido así, puesto que la UNESCO había creado un proyecto que se llamaba Plan Piloto para América Latina de animadores teatrales y directores teatrales. ¿Por qué animadores culturales? ¿Por qué animadores culturales? Porque no solamente veníamos a la Casa de la Cultura de vengar la beca para hacer teatro, sino que también veníamos, como tú bien lo mencionas, a formar grupos de teatro, grupos de música folclórica, a rescatar, a veces me equivoco, no es rescatar, a investigar, a resaltar el folclore manabita. ¿Qué tenemos que rescatar? Es inadecuado a veces eso del rescate. Más bien resaltar, investigar. Y ahí nace también otros movimientos con los versos campesinos. Llegamos acá entonces a la Casa de la Cultura y ahí vean ustedes en la foto que estabas ahí, Horacio Hidrobo, al término de uno de los cursos con una compañera chilena, enseñábamos a los compañeros, a los participantes, no solamente a hacer teatro, sino que también a caracterizar. Esto se llama caracterización. Son profesores que vinieron delegados por el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Provincial, alrededor de unos 40, 50 profesores que al tiempo que venían al curso y multiplicaban la actividad teatral, que eso es lo que lindo que alguna vez vamos también a hablar, a lo mejor en el segundo programa, hizo que en varios colegios empezasen a multiplicarse los grupos de teatro en los barrios por la participación de los profesores, al tiempo que les sirvió el diploma que les dio la Casa de la Cultura para elevar su categoría. Ahí sí, ahí hay varias fotos que seguramente están registradas en algunos diarios de Manabí. Lamentablemente, Vicente, como te dije, el tiempo es muy corto para hablar contigo. Es nuestro principal enemigo. Pero, como te lo dije antes, valga tu compromiso para hacer un nuevo programa, porque esto no puede quedarse en los inicios. Tenemos que llegar y avanzar un poquito más con tus recuerdos, con tus memorias de cómo se desarrolló el teatro en Manabí, porque Portoviejo tuvo teatro especialmente importante y qué es lo que esperamos para el futuro con respecto al teatro. Agradecemos a todos ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Vicente Orellana Coveña y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias, Vicente.